Bienvenidos a BIT Podcast. Soy Magalia Alarcón Salas, socia del estudio Binatey Toyama. En el mundo empresarial de hoy, la innovación ya no puede ser vista como una ventaja competitiva aislada, sino que es más bien una forma de supervivencia. Y esto lleva a preguntarnos, ¿qué diferencia una organización que aplica la innovación de forma más bien esporádica versus aquella que tiene una cultura de innovación permanente y sostenible en el tiempo? El día de hoy exploraremos esas pautas claves para generar una mentalidad y un desarrollo desde la innovación que trasciende departamentos estancos y se vuelve el ADN de las organizaciones. Hablaremos de cómo transformar esa curiosidad individual en un motor colectivo de cambio, que se generen escenarios o ecosistemas en los que el error sea visto como aprendizaje y en los que la experimentación sea parte del día a día de la organización, de su práctica cotidiana. Nos acompaña Verónica Contreras, directora del Centro de Innovación de la Universidad del Pacífico, más conocido como Innova UP. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Magali, por la invitación. Te vamos a robar tu tiempo tan valioso para hacerte algunas preguntas que sumen en esta línea de conocer cómo fomentar una cultura de innovación permanente. No sé si coincidas con esta afirmación de que no tenemos claridad sobre qué es en sí la innovación, ¿no? Se ve como algo etéreo. ¿Cómo la hacemos tangible? Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es, a veces nos esforzamos demasiado en tener una sola definición para algo que es muy amplio. O sea, la innovación es como un paraguas que abarca un montón de tipos de innovación. Entonces, encontrarle una sola definición es difícil. Lo que sí podemos hacer, y lo que sí es cierto, es que innovación es algo muy abstracto cuando lo piensas como solo innovación. Entonces, es más fácil si lo dividimos como en sus dos grandes componentes. Uno es la novedad y otro es el valor que genera, ¿no? Entonces, se dice que tenemos algo innovador cuando tiene un grado de novedad y genera un nuevo valor o genera valor de una nueva y mejor manera a lo que antes existía. Entonces, cuando ya nos pensamos en hacer la innovación tangible, sino pensamos en hacer ese grado de novedad y ese valor tangible, se puede hacer más concreto. Por ejemplo, si el equipo o la empresa que está haciendo innovación se alinea y tiene claridad sobre el tipo de cambio que quiere hacer, el grado de novedad que quiere implementar, si es algo incremental, si es algo disruptivo, si es algo radical, entonces ya todos se ponen como en el mismo horizonte de tiempo sobre esa innovación y así se hace tangible, porque con esa definición tú ya puedes saber cuánto tiempo vas a estar trabajando ahí, en ese proyecto, por ejemplo. Y si eres concreto y claro sobre el valor que se quiere generar, es decir, estamos buscando un valor netamente financiero, estamos buscando también mejorar la reputación de la empresa, estamos buscando generar un valor en experiencia. Entonces, cuando ya sabemos cuál es como el propósito, es una palabra que ahora se usa mucho, pero cuál es como hacia dónde va el propósito de esa innovación, también es más fácil hacerlo concreto. Eso guía un poco también la toma de decisiones y como que aterriza lo que estamos haciendo. Y desde la cultura, si hablamos desde cultura, ¿no? En la introducción hacia esta diferencia entre lo esporádico y lo permanente, ¿cómo se llega a generar esta cultura de permanencia dentro de una organización? Partiendo de tu experiencia en el Centro de Innovación de la UP, ¿no? ¿Qué acciones llevan a la generación de esta cultura? ¿Y por qué sería relevante? Porque a veces son modas, ¿no? Entonces se crea el departamento de I+D. ¿Cómo sacamos la innovación, curiosamente, de las paredes del departamento de I+D y lo llevamos a la transversalidad de la organización? Ahí, y puede que suene contradictorio con lo que estaba diciendo antes, el tema es no entender la innovación solo como productos o servicios. Cuando entendemos que la innovación puede estar también en la forma en cómo tomamos decisiones, en la forma como nos organizamos como empresa, en la forma en que le entregamos esos productos o servicios a nuestros usuarios o en la forma que internamente nos organizamos para producir esos productos o servicios, entonces ahí ya entendemos que la innovación no es solo el producto en sí o la idea que se está ejecutando, sino
esos valores, esas creencias y esos comportamientos sobre cómo estamos cambiando y transformándonos. Cuando vemos la cultura como esa definición que es estándar de valores, creencias, comportamientos, y en el caso de innovación es valores, creencias, comportamientos sobre el cambio y la transformación, entonces ahí queda evidente que el cambio nos toca a todos. Entonces, en ese momento que tú ya hablas de cultura de innovación y no solo de la innovación como resultado, sale de esas paredes o de un área de innovación y digamos que se entiende que es una responsabilidad más allá de aquellas personas que tienen roles relacionados a la innovación. Entonces, no significa que no tengan que existir áreas de innovación, no significa que no tengan que existir roles. En muchas empresas, por ejemplo, lo que ha pasado es que hace un buen par de años tuvimos como un boom de las áreas de innovación y todos querían un laboratorio de innovación. Y después de unos años que precisamente en muchos casos no se logró establecer esa cultura más allá de esa área, entonces empezaron a eliminar áreas de innovación y laboratorios de innovación y se cerraron varios en los últimos años. Entonces, es como que nos vamos de un extremo a otro sin entender que la cultura de innovación tiene distintas caras. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la universidad, y eso aplica a muchos lados, es lo primero que hicimos fue decir, ok, ¿cuáles son aquellos comportamientos, que es la parte más concreta de la cultura, que nosotros necesitamos promover? No hay si bien hay unos rasgos comunes en una cultura de innovación en cualquier organización, para promover una cultura de innovación necesitamos entender esa organización en particular, con las personas que la conforman, con las necesidades que tiene, con la cultura en general que ya trae, cuáles son aquellas cosas que necesitamos reforzar o cuáles son los paradigmas que necesitamos cuestionar para que una cultura de innovación o para que la innovación encuentre un terreno fértil. Entonces, en el caso de nosotros, los comportamientos en los que estamos más enfocados de promover, de facilitar, de impulsar, tienen que ver con cómo podemos experimentar con foco en el objetivo, por ejemplo, que tiene que ver de si hay que hacer pruebas, pero sabiendo cuál es el resultado que queremos lograr. Otro comportamiento que buscamos impulsar es actuar con empatía y curiosidad, que eso implica no dar las verdades por absolutas ni utilizar una sola perspectiva, sino abrirnos a distintas perspectivas o disciplinas en el caso de la universidad. Otro de los objetivos o de los comportamientos que queremos habilitar es diseñar con confianza creativa. Y eso va de la mano de trabajar con el error y la incertidumbre. Entonces, cuando estamos innovando, queremos que las personas sean tolerantes al error y aprendan de ellos. Entonces, ¿por qué es un comportamiento que estamos impulsando en la universidad? Porque en la universidad muchas veces los mismos chicos tienen este temor de equivocarse y siempre no tengo que tener como la trayectoria académica perfecta, en el parcial tengo que sacar todo bien, en el final también, y hay unos rankings y hay toda una competencia respecto a esa dimensión que nos juega un poco en contra a la hora de innovar. Entonces, si también queremos que estos mismos estudiantes sean innovadores, necesitamos que una parte de ellos se abra y recupere la confianza en sí mismo de proponer ideas que a veces van a salir mal, ¿no? Entonces, para lo que hemos aprendido y lo que he aprendido también en mi camino es una cultura de innovación más que permanente debe ser continua. Es decir, sostenible, y no significa lo mismo todo el tiempo, no es una cultura estática. No quiere decir que porque ahorita tenemos o ahorita impulsamos el comportamiento de trabajar con el error y la incertidumbre, significa que en 4 o 5 años ese sea el comportamiento que queremos promover. A lo mejor ya hemos llegado ahí y para mantener una cultura de innovación necesitamos otra cosa. O, por ejemplo, los distintos grupos que conforman una organización pueden necesitar distintas cosas para llegar a ser parte de esa cultura de innovación. Algún grupo necesitará ser entrenado en ciertas metodologías. Otro grupo a lo mejor no necesita tanto conocimiento metodológico y necesita más espacios donde recupere la confianza en proponer cosas. A lo mejor otro grupo que ya ha pasado por etapas anteriores lo que necesita es un cambio de rol o necesita trabajar en distintos desafíos. Entonces, la cultura de innovación no es estándar para todos, ni implica que se construya de la misma forma, ni en el tiempo, ni con los distintos grupos.
Claro, probablemente cuando ves ejemplos de éxito, de culturas de innovación sostenible, la primera mirada que tienes es quiero llegar a ese punto, ¿no? Y de lo que nos estás explicando es, hay que ver primero el nivel de madurez de tu organización, cómo partes en tu cultura de innovación y luego qué pasos también vas a ir siguiendo para llegar a ese ideal que tienes, porque a lo mejor no es tu ideal perfecto para tu organización en este momento y hay que ver cómo te adaptas, ¿no? Y en esta lógica de la adaptación, identificar el valor agregado a la innovación, cómo se despliega dentro de la organización, ¿cuál es el rol del líder? Sobre todo en un entorno que es muy parecido a la universidad, ¿no? El tradicional de la nota, que tengo que ser el mejor. La empresa tradicional, muy clásica. ¿Cómo se gestiona el líder que busca impulsar esta innovación de forma sostenible? Porque encuentra que hay un valor en ella. Bueno, es un reto porque tradicionalmente el rol del líder es tener las respuestas. Y yo divido el líder como en dos funciones respecto a la innovación. La primera es, digamos, ejecutivamente, es ofrecer los espacios para que la innovación sea posible, ¿no? Entonces, proteger o generar espacios de experimentación, explorar desafíos futuros, permitir que las áreas conecten entre sí, tender esos puentes. Entonces, digamos, si lo pensamos en términos de acciones concretas, es como generar esos espacios. Ahora, a nivel del líder como persona, creo que es ser ejemplo de los comportamientos que quiere ver en su equipo. Entonces, si quiere personas curiosas, personas que cuestionen, personas que imaginen nuevos futuros para esa empresa, él tiene que hacerlo. Eso quiere decir que esté él mismo curioso por descubrir nuevas cosas, pero también abierto a ser cuestionado y que se vulnerabilice a poder decir, no sé la respuesta a esto, porque ser líder no es tener la respuesta a todos, es mucho más complejo que eso. Entonces yo pensaría que parte del rol del líder es crear los espacios y el otro es modelar esos comportamientos que quiere ver. Por ejemplo, no significa que delegue las decisiones que él tiene que tomar. O sea, muchas veces casi siempre es bien necesario que alguien pueda como partir la torta, como se dice, pero no significa que las consideraciones para tomar esa decisión tengan que venir solo de su cabeza o solo de su círculo más cercano, que es lo que usualmente parece o se hace, sino que realmente, por ejemplo, para procesos de construcción de soluciones se involucre a más gente de la organización, aunque la decisión finalmente la termine tomando él, pero tomando en consideración eso. Eso es bien importante para un líder. Y partiendo de esta experiencia de Innova UP, ¿cómo se conecta? Porque claro, en el mundo tradicional de los negocios empresariales, este líder que tú detallas no nace naturalmente, ¿no? Probablemente necesite una etapa de formación. Entonces, mirando ese lado de la formación, desde tu experiencia de Innova UP, ¿cómo se conecta la formación profesional con el lado empresarial, ¿no? Y ya en estos años que se viene desarrollando estos programas desde la universidad, ¿cuáles son las mejores prácticas, lo que ha dado resultado en el tiempo? Yo creo que si lo resumo en algo muy corto, es estar cerca uno del otro. Así como antes te decía que hay unas cosas de acciones concretas del líder y otro de su formación como persona o de sus habilidades como persona, lo mismo pasa en la educación. Parte de la misión de la universidad es formar líderes íntegros y ese íntegro tiene que ver que no solo sea muy bueno en lo técnico y tenga esta excelencia académica que se espera, sino que también tenga algunas características como pensamiento crítico, liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, de comunicarse efectivamente. ¿Qué pasa? Que si eso se hiciera alejado de la empresa, se haría en términos muy ideales, ¿cierto? Lo que trae de bueno estar cerca de la empresa y que lo promueven todos estos modelos de 3, 4 y 5 hélices ahora, es que al estar en esta interacción en que
la empresa se acerca a la universidad y la universidad se acerca a la empresa, empiezan a transferirse cosas en las que cada uno es muy bueno y se forman como estas organizaciones medio híbridas. Por ejemplo, la empresa es muy buena en estar muy consciente de su contexto, ¿cierto? De cuáles son las necesidades del país, de qué está necesitando, como qué estamos necesitando y hacia dónde estamos yendo, porque es imprescindible para su supervivencia como empresa. Y el entorno académico tiene este espacio que le permite a los chicos aprender, reaprender, cuestionarse. Entonces, cuando los juntamos, y eso es algo muy bueno para la innovación, es que la empresa adquiere la empresa adquiere o se da cuenta del valor del conocimiento y de tomar nuevo conocimiento en lugar de decir ya las cosas se hacen así como siempre las hemos hecho. Y la academia produce ese conocimiento donde, al tener una mayor sensibilidad del contexto y de las necesidades de las empresas, empieza a tener un deseo de que ese conocimiento que genera sea aplicable a la resolución de esos retos. Cuando ese intercambio sucede, entonces tú tienes estudiantes que cuando egresan son capaces más rápidamente de empezar a crear mejores realidades, y al mismo tiempo o a consecuencia de eso tienes empresas que están más dispuestas a reinventarse. Y ahí entra la innovación y toda esa mentalidad de innovación que se necesita, ¿no? Pero es en ese encuentro, en no solo generar conocimiento abstracto o por la curiosidad de una persona, sino es una generación de conocimiento y de pensamiento crítico que responde a lo que el país necesita. Claro, ese motor de cambio que hablábamos, ¿no? Generar desde lo individual el colectivo que motive una mirada diferente y que dé valor. Y que de valor. Qué interesante. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que se enfrenta desde la mirada empresarial para poder establecer esta cultura sostenible de innovación, ¿no? Y cómo podemos sortearlos de forma efectiva, partiendo de que claramente el error es aprendizaje y el obstáculo me va a permitir aprender, pero ¿cómo lo levanto? Pero no pasa en la realidad. Yo creo que una de los obstáculos que se ha dicho muchas veces, y por más que llevamos años diciéndolo sigue siendo cierto, es la falta de comunicación y colaboración. Entonces, aún seguimos sin comunicarnos, aún seguimos sin colaborar. Y eso en parte viene por el segundo gran obstáculo, que son los sistemas de evaluación de medición de desempeño y de incentivos que tenemos en las organizaciones. La mayoría de estos sistemas promueven la individualidad y nos hace tener un apego a la autoría de las cosas, mientras que en innovación necesitamos la colaboración para co-crear mejores soluciones. Entonces es como que los sistemas de incentivos te siguen promoviendo una cultura individualista y eso es un gran obstáculo. El tercer obstáculo creo que es la prisa por empezar a hacer cosas, ¿no? Es como que hay que mostrar acción ya. Y si bien es cierto que eso es útil a veces juega en contra para innovar, porque podemos empezar a hacer un montón de cosas muy rápido, pero si no nos tomamos el tiempo para tener la claridad de hacia dónde queremos ir, qué tipo de futuro queremos construir, y no solo pensar en el corto plazo, creo que ese sería otro obstáculo, que solo estamos pensando en el corto plazo y queremos que entonces todo suceda ya. Lo que sucede es que terminamos haciendo muchas cosas que pueden obedecer al tema de novedad, pero no al tema de valor. Entonces terminamos, y eso crea un círculo vicioso, porque cuando hacemos muchas cosas tenemos poco tiempo para hacer las cosas que sí tendría valor hacer si nos detuviéramos un momento a dedicarle tiempo a explorar hacia dónde es que estamos yendo. Me llevo varios apuntes interesantes sobre aquellas cosas que necesitamos mejorar para poder caminar el sendero de la innovación sostenible, ¿no? Como core de nuestra forma de actuar dentro de las organizaciones. Lo de las políticas de desempeño individualista es muy común. Y el pensar en volar antes de gatear, caminar, correr, Un ¿no? plan de vuelo, ¿no? Claro. Si no es como ir a un aeropuerto y decir deme un tiquete para cualquier lado. Sí. Bien, Verónica. Nosotros tenemos una dinámica
clásica de nuestro podcast, así que me gustaría hacerla contigo, ¿sí? Te voy a comentar 4 palabras y sobre estas palabras que están relacionados al tema que estamos conversando y a tu campo de experiencia, quisiera que me compartas una reflexión en base a ellas. Bien a la vena. Primera palabra, experimentación. Experimentación. Creo que es abrirse a que existen más posibilidades que la que inicialmente pensaba. La segunda, colaboración. Colaboración es sin que suene cliché, colaboración es lo que hace que una solución sea mejor, porque está integrando las distintas perspectivas y también hace eficiencia de esfuerzos. Qué bonito. Transformación. La demanda de la vida no es un instante, la transformación es un proceso, va paso a paso. Y finalmente, error. Indispensable para cambiar y para seguir aprendiendo. Para cerrar, si tuvieras que darle un consejo a un líder que está emprendiendo este viaje en su organización de buscar que tengan dentro de su mirada una referencia a la innovación sostenible, ¿bien? ¿Cuál sería ese primer paso fundamental que no puede dejar de hacer? No sé si es un primer paso, pero digamos que sí, es que abrace la complejidad. Muchas veces los líderes quieren y me ha pasado en muchas reuniones, dame los bullet points. Y en innovación no hay algo tan sencillo, ya quisiéramos. Pero innovar implica, el primer paso para innovar es abrazar la complejidad. Y eso va desde meterse en la profundidad de los retos que él tiene que liderar esos cambios, pero también implica no buscar fórmulas mágicas. O sea, que no se pegue a una metodología, porque no hay una sola metodología que pueda resolver un reto. Y que tampoco estigmatiza algunas cosas que con el paso del tiempo se han visto como lastimadas en el proceso de la innovación, como los post-its, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente dice, no, si es post-its, eso ya es puro juego. Y los post-its no tienen la culpa, son bien útiles. Entonces sería que enfrente la complejidad y la abrace. Gran reto, gran reto. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos, por esta valiosa experiencia que nos has trasladado para poder tener mayores inputs sobre cómo una organización puede ir por el camino de una cultura de innovación sostenible. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder tener al día las conversaciones que vamos a seguir manteniendo sobre talento, liderazgo y transformación organizacional. Nos vemos en el siguiente episodio.